Hace unos días renunció, en lo que claramente fue una renuncia forzada, Alejandro Gertz Manero al cargo de fiscal general de la República. Mucho podremos hablar sobre ese tema en que resultó que surgió una nueva causa grave para la renuncia de un fiscal, que es haber aceptado un cargo diplomático, cosa que no está explícita en la ley de la Fiscalía General de la República. Pero bueno, quizás lo importante es que, ¿qué significa esto para el futuro de la procuración de justicia en nuestro país? Y para esta idea que, pues que muchos analistas políticos, muchos pensadores, muchas personas muy comprometidas con el futuro de nuestro país pensaban que tendría que ser un futuro con división de poderes y con una fiscalía autónoma. Yo quiero agradecer la presencia en este programa. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A Jorge Castañeda, fue secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Es un autor de muchos libros y analista político de México desde que yo tengo memoria. Jorge, siempre es un gusto platicar contigo. Siempre, Sergio. Sí, muchos activistas políticos progresistas estuvieron peleando, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para tener una procuraduría que sirva, lo cual significaba, por lo menos en ese momento, una fiscalía, una procuraduría autónoma. Se cambió la ley incluso en 2014, se volvió a cambiar en 2016 y en 2018 finalmente se cambió la ley de forma definitiva y en 2019 Alejandro Gertz Manero se convirtió en el primer fiscal general de la República que gozaba de autonomía, que no era designado directamente por el presidente de la República. ¿Valió la pena el esfuerzo? Mira, yo creo que es un tema muy discutible, Sergio, y te agradezco que me invites y me des la oportunidad de platicar contigo sobre el tema. Hay países donde la fiscalía o el procurador o su equivalente son autónomos. Eh, Colombia, Chile, España, ahora que lo acaban de imputar Así es. por las Ujú. Cortes, por el Así es. Ujú. Parlamento, y hay países donde su equivalente, su eh, homólogo, si tú quieres, como en Estados Unidos, no lo es, o en Ujú. Francia es un ministro de justicia. Ujú. Entonces, yo creo que hay pros y contras de En los dos sistemas. ambas tesis, ambos esquemas. Ahora, un ministro de Justicia en Francia o un Attorney General en Estados Unidos tradicionalmente han gozado de mucha autonomía, quizás no ahora con Trump, pero tradicionalmente sí. Mira, sí y no, Sergio, seamos también Bobby Realistas. Kennedy, Era hermano de John F. hermano Kennedy. de John F. Kennedy, no sé cuánta autonomía tenía, Sí. honestamente. Yo creo que, digamos, hay países donde sí hay autonomía, hay países donde no, o donde en teoría debe haberlo y no lo hay. A mí siempre me pareció que en el caso de México, por el Estado, el Ejecutivo aplastante, apabullante que tuvimos durante 70, 80 años, había mucha lógica, tenía mucho sentido tener una procuración de justicia autónoma y un ministerio público, sobre todo, un ministerio público autónomo, Ujú. porque si no era absolutamente subordinado, sirviente de el Ejecutivo y podía ser utilizado para fines políticos, como lo fue durante toda la época del PRI, Claro. y algunos dirían también en la época del PAN, por ejemplo, con el desafuero de López Obrador. Yo no lo creo, pero entiendo que se pueda pensar. Bueno, entonces se decidió crear una fiscalía autónoma, Ujú. con el apoyo, por cierto, de entonces el PRD y Morena, etcétera. De hecho, el PRD, Morena, los partidos de izquierda eran los principales impulsores de la Fiscalía Autónoma. Exactamente. Ellos eran los que decían que no se podía tener un fiscal carnal como ¿Te lo acuerdas? quería Enrique Peña Nieto. Que quería nombrar, creo que a Raúl A Raúl Cervantes, Cervantes, muy cercano exactamente, a él, sí. muy cercano, una persona muy honorable, pero eso es Así. aparte, Muy buen no, abogado, a no propósito. viene al caso eso. Entonces, ahora podemos preguntarnos si eh, la designación de alguien
como Ernestina Godoy, tan cercana, tan vinculada a la presidenta, Toda su carrera ha sido, de pues hecho, con la presidenta. es una persona que va a ser lo que la presidenta le diga. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto es que la autonomía supuesta de antes de Gertz, entre otras cosas, implicaba que no lo podían correr. Ujú. Es como Banco de México. Se supone que la gobernadora, en este caso, pero podría ser un gobernador, como Sí, lo fue, son transeccionales claro. y no los pueden correr También se hasta suponía, que los corren. también se suponía que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no podían ser destituidos. Bueno, primero fue destituido Medina Mora Sí. y después Bueno, de hecho, todos, renunció, pero fue una renuncia forzada también. forzadísima como la de Gertz, Sí, igualito. así es. Ujú. Entonces, lo que estamos viendo es que la autonomía, en este caso de la Fiscalía, pero en otros casos que ya vimos del IFETEL, de la COFESE, del INAI, podríamos seguir. Bueno, de hecho, todos esos organismos autónomos que tenían un sentido de contrapeso y que sí existen en Estados Unidos y en otros países del mundo, pues han desaparecido o han perdido su autonomía. Así es. Ahora, hay una argumentación que no es absurda, Ujú. donde te dice que eso no es conducente ni a una buena gobernabilidad, ni a la posibilidad de llevar a cabo reformas importantes para el país, ni siquiera de combatir al crimen organizado y de restablecer cierta paz y tranquilidad en el país, que en vista de que Gertz no se entendía con García Harfuch, que Gertz era demasiado independiente, no autónomo, Ujú. porque en muchos casos él hizo lo que López Obrador Le ordenó, está le muy claro. ordenó. No tenía nada de autónomo Gertz, era terco, Ujú. que es muy distinto a ser autónomo. Claro. Ujú. Eh, yo creo que esa tesis es una tesis que vale la pena discutir, Ujú. pero lo que no tiene sentido es que gente que esté a favor de la no autonomía, de la subordinación de la Procuración de Justicia al Poder Ejecutivo, no se proponga cambiar la Constitución, cambiar las leyes para que así sea. Yo no tengo problema si mañana revierte Claudia Sheinbaum. En China los fiscales no son autónomos ni independientes. Y No hay son, fiscales. no hay- Hay ahí la decisión la toma el Punto. Partido Comunista o el Ejecutivo. Exacto, que tiene su lógica. Ya, obviamente a mí no me gusta, Ujú. pero también acepto que en muchos países hay una procuración de justicia que no es totalmente autónoma, aunque es a medias. Por ejemplo, en Estados Unidos, el procurador, lo platicamos hace un segundo, el procurador, el Attorney General, es nombrado por el presidente como cualquier otro miembro del gabinete y es despedido por el presidente como cualquier otro miembro del gabinete. Pero los U.S. Attorneys, Ujú. es decir, los fiscales federales por de distrito, distrito, tienen un gran nivel de autonomía y ellos son ya más difíciles de remover, aunque por ejemplo Trump los ha removido. Entonces, bueno, que se discuta esto, pero que no me vengan con el cuento ahora de que Gertz era autónomo y que Ernestina Godoy va a ser autónoma. No es cierto. Cedillo, curiosamente, Ernesto Cedillo, cuando asumió la presidencia, nombró a un panista como procurador general, eh, Antonio Lozano. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, ¿Cuál fue la como experiencia? tú lo recuerdas muy bien, Lo Sergio, recuerdo, pero pues quiso nombrar a Diego Fernández de Ceballos. Sí, que le dijo que no. Diego dijo que no, pero le recomendó a Lozano y puso a Lozano. Hay quienes sostienen que si el expresidente Salinas le hubiera comentado al presidente Cedillo que no se metiera con su hermano Raúl, Ujú. Cedillo no hubiera nombrado a Lozano. Pero que cuando nombró a Lozano es porque iba sobre Raúl. Ujú. Ahora, entiendo la lógica de Cedillo, tenía mucho sentido. Para que me crean que es autónomo, que en esa época Por no ley no era. pretendía hacerlo, Sí. no, Ujú. no.
voy a pero él poner a sí alguien de dijo, oposición, pero él sí dijo que quería un procurador independiente. independiente que no recibiera instrucciones del presidente. Cosa que no estoy seguro que haya sucedido así, pero por lo menos le hizo la lucha, Cedillo trató de mandar esa señal de que al poner a un panista medio desconocido en esa época, no, Antonio Lozano no era una gran figura panista, no era No, Diego, no, pues. claro, sí. Yo creo que Cedillo trató de mandar esa señal, finalmente todo eso salió medio mal entre la paca y no salió bien, No, salió espantoso en realidad. espantoso. En el sexenio de Fox, nombró a Rafael Macedo de la Concha como Procurador General de la República y después pues se pelearon por el desafuero o por el desacato de Andrés Manuel López Obrador. A ti te tocó vivirlo de alguna forma, ¿no? Yo ya no estaba en el gabinete, pero hablaba mucho yo con Fox en esa época, Ujú. muy seguido, y en efecto, pues yo creo que Fox estuvo de acuerdo en un primer momento con lo que hizo Macedo de la Concha Ujú. frente a López Obrador por el desacato, Sí. y después, en buen Sí, le castellano, se quitó, rajó, sí, le quitó el apoyo le a quitó el Macedo, apoyo, que renunció. que renunció. Lo cual mostraba, uno, que no era independiente Macedo ni en lo primero ni en lo segundo, Mm. porque lo corrieron. Ahora, si mañana Que yo sepa, que yo recuerdo renunció, y renunció porque no lo dejaron detener a a Andrés López Manuel Obrador, López pero Obrador. yo creo que la decisión de Fox fue Mm. deshacerse de Macedo y ya abandonar el tema del desafuero. Creo que fue un error, por cierto, pero eso es Sí. aparte. Tú estuviste en el gobierno, sabes que es mucho más fácil gobernar si no tienes contrapesos. Claramente es más fácil tomar Muy decisiones. preferible. Pero lo que me estás diciendo es que sí hay un sentido para los contrapesos, hay una razón. ¿Tú qué opinas como, a ver, demócrata, como alguien que ha defendido la democracia? Mira, yo prefiero que haya contrapesos. Son enormemente molestos, Sergio. Ujú. La prensa, el Congreso, las fuerzas políticas, los poderes fácticos, es enormemente molesto en cualquiera de las dependencias donde estés tú, porque además de la renuencia propia de cualquier persona que no puedas hacer lo que tú quieras, es cierto que no siempre los que se oponen a ti por algún tema saben de lo que están hablando. Y entonces puede ser muy frustrante que vienes, te das un asunto, yo tengo que resolver un asunto con la República Checa, Ujú. cuando era yo secretario de Relaciones, O con Cuba, o con Cuba. y el Senado se quiere meter. Entonces, bueno, estos idiotas, ¿en qué se están metiendo? No tienen la menor idea. Entendería que el Senado, si estudiara los asuntos, no tienen la menor idea. Te frustras mucho, te exasperas, te enojas, pero todo eso es preferible a lo contrario, a saber de que puedas hacer lo que se te dé tu regalada gana. También perdimos, de hecho, autonomía en el Poder Judicial. ¿Qué significa esto para México? Eso me parece mucho más grave, incluso que lo de Gertz y Ernestina Godoy, que me parece grave porque Mm. manda una señal equivocada de que la Procuración de Justicia va a ser va a estar totalmente subordinada al Ejecutivo. La reforma del Poder Judicial nos está haciendo un enorme daño internamente, que es lo más importante, pero también con Estados Unidos, que es algo que tú sigues muy de cerca, Ujú. que conoces muy bien. No sé cómo nos lo cobren los norteamericanos en la renegociación del tratado, no sé bien, pero nos lo van a cobrar. O sea, es impresentable nuestra reforma judicial en el mundo en general. No es presentable, no es algo que alguien pueda aceptar y nos va a hacer mucho daño. Estados Unidos en el tratado, pero también en Europa, en Japón, en todos lados. Pues yo quiero agradecerte como siempre, Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, por haber conversado con nosotros y más que te capturé aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para hablar de un tema completamente distinto. Es un gusto, Sergio, siempre. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.